Bienvenidos al programa de Memoria, Verdad y Justicia. Iniciamos el programa teniendo presente a José Eduardo Becerra Lanza, un joven justo, valiente, de carácter firme y profunda sensibilidad. Como estudiante de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ejerció un sólido liderazgo estudiantil donde fue miembro de diversas organizaciones universitarias. Sin embargo, su compromiso lo convirtió en blanco de las políticas antisubversivas de la época que lo llevaron a su desaparición. Crimen que permanece impune hasta el día de hoy. Acompáñanos en este viaje a través de la memoria. José Eduardo Becerra Lanza nació en Tegucigalpa el 20 de julio de 1958, hijo de María Diltrudis y Roberto Becerra, el segundo de 7 hermanos. Realizó su primaria en la Escuela 20 de Julio del barrio El Bosque y la secundaria en el Instituto Central Vicente Cáceres. En 1978 ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, matriculándose en la carrera de Medicina. Desde muy joven se destacó por ser justo y valiente. Defendía sus ideales y formas de pensar, inquieto y de alta sensibilidad social. Estas cualidades lo posicionaron como líder del movimiento estudiantil universitario. Desde el movimiento de bases del Frente de Reforma Universitaria, FRU, pasó a miembro estudiantil del Consejo Universitario, hasta ostentar la Secretaría General de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, FEUH, cuando cursaba el 4º año de la carrera de medicina. Era el líder estudiantil de mayor arrastre en la universidad. Su liderazgo y capacidades frenaban las pretensiones de la derecha conservadora que luchaba por alcanzar el poder por la vía electoral. Como secretario general del FEUH, él tenía el mandato de convocar a elecciones el 15 de agosto, que debían realizarse el 18 de agosto de 1982. En ese momento, la Universidad Nacional tenía una posición crítica y altamente demócrata. Por esta razón, se convirtió en el blanco prioritario de la agresiva política antisubversiva, la doctrina de seguridad nacional, implementada por el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Gustavo Álvarez Martínez, durante la presidencia de Roberto Suazo Córdoba, en el momento del llamado retorno a la democracia en Honduras. Así, con el objetivo trazado de apoderarse de la universidad, se buscó detener las elecciones a como diera lugar, desintegrar el movimiento democrático estudiantil y sembrar una ola de terror como el medio más idóneo para alcanzar sus propósitos. En este contexto se dieron varias desapariciones forzadas, como la ocurrida el domingo 1 de agosto de 1982. Mientras Eduardo Becerra, en compañía de Flavio Ferrero y Óscar Zelaya, regresaba de dejar a algunas muchachas que habían estado en la celebración del bautizo de su ahijado, fue interceptado en pleno centro de Tegucigalpa por militares que simulaban un operativo de reclutamiento. Flavio y Óscar fueron subidos al camión del ejército y llevados a la estación de bomberos en el Cerro Juan Alaínez. Pero José Eduardo fue separado de sus compañeros y llevado por 2 hombres, vestidos de civil, que lo introdujeron en un vehículo de vidrios polarizados y sin placas que partió hacia un rumbo desconocido, de acuerdo con el testimonio de sus compañeros, quienes fueron puestos en libertad el 2 de agosto de 1982 por la mañana. Según ellos, 2 agentes de DNI habían capturado a Eduardo y les dijeron además lo siguiente: lo mejor que pueden hacer es desaparecer antes de que nos arrepintamos y desaparezcan ustedes también. Su desaparición produjo una gran consternación en sus familiares y amigos, al perder a un extraordinario ser humano, y en el país al perder a un inteligente líder nato. La universidad perdió su voz y luz, pese a que se señala claramente la responsabilidad de tales crímenes a militares, policías, funcionarios judiciales y otros civiles. El caso de Eduardo Becerra sigue impune y negado el derecho a la verdad sobre el paradero de Eduardo Becerra. Alzamos la voz por aquellos que lucharon con rebeldía y coraje, trayéndolos a la memoria en reconocimiento de su valor. Honor y gloria a José Eduardo Becerra Lanza. También traemos a nuestra memoria a Margarita Murillo, mujer fuerte, comprometida y valiente. Líder y defensora de los derechos del medio ambiente y los derechos sobre la tierra, conocida por su trayectoria en movimientos políticos y sociales. Fue víctima de acusaciones, estigmatizaciones, persecuciones y criminalización. Su vida es un testimonio de valentía frente a la adversidad. Margarita Murillo, una de las luchadoras sociales con mayor trayectoria en Honduras, fue cruelmente asesinada hace 9 años, el 27 de agosto de 2013. Margarita fue una mujer fuerte, comprometida y una líder campesina reconocida por su trayectoria en movimientos políticos y sociales, nacional e internacionalmente. Su crimen sigue en la impunidad. Nació el 13 de noviembre de 1958 en Chaleca, Copán.
A los 13 años comenzó su participación en movilizaciones de campesinos. Fue una líder y defensora de los derechos humanos, del medio ambiente y la imagen de la defensa campesina de sus tierras. Fue fundadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo y del Frente Nacional de Resistencia Popular. Formó parte del Foro Social del Valle de Sula y debido a sus luchas incansables a favor del pueblo fue víctima de señalamientos, estigmatizaciones, persecuciones y criminalización junto con su familia. Fue capturada y torturada durante una semana mientras trabajaba junto a la CNTC. Tuvo que exiliarse, pero regresó clandestinamente. Para el golpe de Estado, mientras coordinaba el Frente Nacional de Resistencia Popular, su hijo fue secuestrado, torturado y liberado un mes después. Sin embargo, nada la detuvo. Margarita Murillo dejó un legado perdurable en la sociedad hondureña. En el 2010 fue galardonada con el Premio Patriota del Año por equipo de reflexión, investigación y comunicación, un testimonio de su dedicación incansable a la comunidad. 9 años después de su crimen, recordamos a Margarita como una sembradora de luchas, destacada por su coherencia, amor y valentía. Su legado vive en aquellos que se encuentran luchando por un mundo más justo y equitativo. Además, le preguntamos a la población, ¿sabes quién fue Margarita Murillo? ¿Su vida y su trabajo? ¿Conoces algo sobre ella? Esto fue lo que contestaron. Pienso que ella fue parte lo ambientalista. Lo que ella guardaba en su corazón era cooperar, trabajar por el medio ambiente, ¿verdad? Y trabajan por el medio ambiente, trabajan por el agua, trabajan por lo que es el clima, nuestro clima, ¿verdad? Nuestras tierras. Eso trabajaba ella para el bien de nuestra patria y de nuestro país y de todos nosotros que somos campesinos. No le podría hablar en temas abiertos sobre ella porque no tengo todavía quién realmente era ella. Margarita Murillo es una defensora de los derechos de la etnia en este país. Ella entregó su vida por el campesino. Margarita Murillo, no sé muy bien lo que le pasó, pero la mataron. ¿Quién era ella? Era una activista campesina, exacto. Pero no sé muy bien todo lo que le pasó, pero sí la mataron. Recapitulemos uno de los hechos más trágicos en la historia de la humanidad, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre la población civil de Japón en 1945 en la Segunda Guerra Mundial. Las devastadoras consecuencias en pérdidas humanas de esta guerra impulsaron al diálogo para la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que los hechos no se repitan, como una fuerza para garantizar la paz. En 1945, Estados Unidos y Japón llevaban 4 años enfrentados en la Guerra del Pacífico, uno de los escenarios de la Segunda Guerra Mundial. Como una de las acciones finales de la guerra, para provocar la rendición japonesa, Estados Unidos realizó los primeros bombardeos atómicos de la historia, en Hiroshima y Nagasaki, Japón, convirtiéndose en el único país del mundo que ha utilizado el poder atómico sobre una población civil. Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos, conocía los devastadores efectos de su arma secreta y, pese a ello, insistió en condicionar a Japón para la rendición total. Se sabía que esto no iba a suceder. En un pueblo heredero de arraigadas tradiciones, se buscaba dar una inolvidable lección. Aquel 6 de agosto de 1945, la población de Hiroshima despertó dispuesta a desempeñar sus actividades como en cualquier día de esos tiempos de guerra. Un avión estadounidense sobrevolaba la zona y, antes de ser detectado, lanzó a Little Boy, el nombre clave de la bomba atómica. Justo en el momento en que cayó sobre la ciudad nipona de Hiroshima, provocó la muerte de alrededor de 200.000 personas por los efectos agudos de las explosiones. Conforme al reporte proporcionado por los oficiales estadounidenses, ni siquiera sus mismos creadores tenían un puntual conocimiento del verdadero alcance de semejante invento. La bomba atómica desencadenó una sucesión de acontecimientos históricos, el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de una nueva posguerra, sobre la que de inmediato caería una larga sombra de dudas y sospechas sobre el futuro de la energía nuclear. Fueron los Estados Unidos, creadores del artefacto atómico,
los primeros en percatarse de su propia fragilidad, en el supuesto de que el secreto de su fabricación podía caer en manos de potencias enemigas, tal y como podía haber sido la Alemania de Hitler o más adelante la URSS de Stalin. Por eso hubo un control absoluto sobre la información de la fabricación de aquel artefacto devastador y de asegurar por encima de todo el secreto atómico. La gran cantidad de atrocidades cometidas durante los años de la Segunda Guerra Mundial llevó a la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento que sirve de plan de acción global para la libertad, la igualdad y protección de los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas, ONU, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. Es deber recordar y rechazar la devastación que sufrieron Hiroshima y Nagasaki en 1945. Un evento que cambió la historia y nos recuerda la importancia de promover la paz, proteger los derechos humanos y erradicar el uso de armas destructivas. Honramos la memoria de las víctimas y reafirmamos el compromiso del gobierno solidario con la paz y su rechazo a la guerra. Para edificar la memoria histórica, también le preguntamos a la ciudadanía: ¿sabes en qué momento se usaron las bombas atómicas y contra qué población? ¿Sabes si se han vuelto a usar y por qué? Hiroshima. ¿En la actualidad se ha lanzado alguna? ¿En algún país? No, actualmente no. No, que yo sepa, bomba atómica no. 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial. Y después yo no sé si las han usado. Ahorita está la guerra de Rusia y ¿cómo se llama? Y Croacia. Puede ser que la están practicando. Recordemos que eso fue en los momentos de la época después de la Segunda Guerra Mundial. Se da en Hiroshima, ¿verdad? El Enola Gay, ¿verdad? Que fue la bomba que lanzó Estados Unidos para parar lo que fue la guerra entre Japón en el famoso desembarco del día D. Y en ese momento se lanza la primera bomba, que fue en Hiroshima, y posteriormente la segunda, que fue en Nagasaki. ¿Sabes si en la actualidad pues se ha lanzado alguna bomba contra algún país? Bueno, ahorita estamos viendo cosas increíbles con la guerra de Ucrania con Rusia. No está dentro de los parámetros tirar una bomba atómica, ¿verdad? Pero sí están utilizando armas de grueso calibre. Los misiles, por ejemplo, son estratosféricos al matar gente inocente, porque ahí arrasan con cualquiera, ¿verdad? También conmemoramos el 109 aniversario de la apertura del Canal de Panamá, símbolo del comercio internacional y ejemplo de lucha del pueblo panameño. Hoy reflexionaremos sobre el impacto de la injerencia extranjera y promoveremos la lucha por el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Hoy nos sumergiremos en la historia y la geopolítica alrededor del Canal de Panamá, una vía de navegación que ha tenido un papel crucial en el escenario mundial, pero también exploraremos cómo las lecciones del pasado pueden arrojar luz sobre las amenazas actuales a la soberanía, tomando como ejemplo el caso de Honduras y sus zonas de empleo y desarrollo económico, también conocidas como ciudades modelo. Este 15 de agosto se conmemoraron 109 años desde la inauguración del Canal de Panamá. A lo largo de los siglos, desde la época de la dominación española en el Istmo Centroamericano, este territorio ha presenciado una serie de eventos geopolíticos de gran relevancia. Desde el descubrimiento del Istmo comenzó la búsqueda de un paso interoceánico, un hito que marcaría el comienzo del papel estratégico Centroamérica. En el siglo XX, la construcción del Canal Interoceánico de Panamá atrajo la atención de Estados Unidos. Ante la quiebra de los franceses en su intento inicial, Estados Unidos asumió el proyecto por razones geopolíticas y comerciales. La posibilidad de tener flotas navales de guerra en ambos océanos brindaba una ventaja estratégica, mientras que el comercio y las relaciones con naciones orientales, especialmente China, se veían estimulados. Sin embargo, detrás de esta aparente neutralidad se encontraba una serie de movimientos que socavaron la soberanía de Panamá.
Se militarizó el proyecto y fueron establecidas bases militares en la zona del canal, violando la neutralidad. Además, las negociaciones para la reversión del canal resultaron en un tratado que autorizaba a Estados Unidos a intervenir militarmente si consideraba que el canal estaba en peligro. El 7 de septiembre de 1977, el general patriota Omar Torrijos, jefe de Estado de Panamá, y Jimmy Carter, entonces presidente de Estados Unidos, firmaron los tratados del Canal de Panamá con los que se le puso fin a la dominación jurisdiccional estadounidense ejercida sobre el canal desde 1903. Asimismo, los tratados pusieron fin al enclave colonial estadounidense que dividía a Panamá en dos desde principios del siglo XX. Sin embargo, fue hasta el 1 de enero de 2000 que el canal pasa a la soberanía plena y definitiva de la República de Panamá. Lograr este acuerdo que devolvió a Panamá su participación justa y equitativa en los beneficios, defensa y administración del canal fue resultado de la lucha de varias generaciones del pueblo panameño, quien desde un primer momento peleó contra la presencia extranjera en su territorio. Las lecciones históricas son valiosas para entender situaciones actuales. En Honduras, por ejemplo, el concepto de ciudades modelo ha generado preocupaciones sobre la amenaza a la soberanía y los derechos de las comunidades indígenas y garífunas. Al igual que en el caso del Canal de Panamá, la soberanía parece estar en juego en aras de intereses económicos y políticos. Así como el Canal de Panamá se revirtió a manos panameñas y ahora ondea la bandera en el canal, es importante que los países ejerzan su derecho a la autodeterminación. La historia nos recuerda que la soberanía es esencial para el desarrollo y el bienestar de una nación. En Honduras, el Congreso Nacional, por iniciativa de la presidenta Xiomara Castro, derogó en una primera legislatura la ley de la sede, pero esta derogación debe ser ratificada. De esta manera, el gobierno de la refundación lucha para que se desmonte esta ley que violenta no solo la soberanía, sino también los derechos humanos de la población hondureña. Y para ello, se ha creado el Comisionado Presidencial contra las Sedes y la Comisión Presidencial para la Defensa de la Soberanía y el Territorio. Así concluimos nuestra reflexión en ocasión del aniversario de apertura del Canal de Panamá. Un ejemplo de cómo la geopolítica puede influir en la historia y cómo la defensa de la soberanía es fundamental para cualquier pueblo. También reflexionamos sobre la importancia de aprender de estos eventos pasados para abordar los desafíos actuales y proteger los derechos de las comunidades. Recordamos significativamente la integración de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, como un proyecto socioeconómico de solidaridad con los más pobres. Narraremos los hechos en el contexto hondureño y los avances que se dieron al momento de la adhesión. Como parte de su política soberana en las relaciones internacionales y en la búsqueda del bienestar del pueblo hondureño, el presidente Manuel Zelaya firma la adhesión oficial de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, el 25 de agosto de 2008 con la presencia de los presidentes Hugo Chávez, República de Venezuela, Evo Morales, República de Bolivia, y Daniel Ortega, República de Nicaragua. El vicepresidente de Cuba, Carlos Lange, la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y otras personalidades internacionales bolivarianas y progresistas. La incorporación de Honduras al ALBA era una realidad, pues el ALBA era la mejor alternativa para el país como proyecto socioeconómico de solidaridad con los más pobres. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, rechazaba la adhesión sosteniendo que era una alianza política y militar de carácter ideológico que supuestamente conspiraba contra la libertad de comercio. Argumentaban los empresarios y políticos de oposición que Estados Unidos iba a aumentar las deportaciones de hondureños y que no iba a ampliar el TPS. El presidente Zelaya sostenía que ya se tenía un tratado de libre comercio con Estados Unidos que beneficiaba a los grandes empresarios y agricultores y que el ALBA era para el pueblo. Los beneficios del ALBA pronto se comenzaron a manifestar. En la cuarta cumbre de Petrocaribe celebrada en Cuba, Honduras ya había sido admitida en el Pacto de Cooperación Energética, por lo cual recibió 3 embarques de petróleo venezolano que suman 224,000 barriles. La adhesión debió ser ratificada posteriormente por el Congreso Nacional de Honduras, algo que finalmente se produjo no sin oposición inducida por los grupos de poder. Podemos concluir que una de las causas del golpe de Estado al presidente legítimo y constitucional José Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009 fue la adhesión de Honduras al ALBA el 25 de agosto de 2008. Esta incorporación junto al programa del Poder Ciudadano representaban una amenaza para los denominados grupos fácticos, por sus políticas y medidas que beneficiaban al pueblo.
Ahora, 14 años después, bajo el gobierno del socialismo democrático encabezado por la presidenta Xiomara Castro, se lleva adelante una política exterior y de relaciones diplomáticas amplia. Se ha retomado el camino de Morazán y Bolívar de construir un mundo mejor, basado en la multipolaridad e integración y unión de nuestra América. Hoy Honduras regresa con un fuerte liderazgo que lleva a nuestra presidenta Xiomara Castro a presidir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe a partir de 2024. Rememorar los hechos es importante para construir nuestro presente. Por ello, preguntamos a la población, ¿sabías qué es el ALBA? ¿Sabes que Honduras forma parte de ella? El ALBA era una institución al servicio de los pobres que traía ¿cómo se llama? Traía una maquinaria para trabajar el campo. ¿Sabe usted que fue Honduras participó en algo? No, como en ese tiempo estaba mandando, creo, Mel Zelaya, no, él era presidente de nuestro país. El ALBA sí, el ALBA fue una organización de izquierda, de la gente de izquierda, pero no le puedo explicar oficialmente cómo y de qué manera, pero sí existió esa organización, el ALBA. ALBA era una ayuda de Venezuela. Supuestamente era bueno y es bueno, pero ¿por qué se rechazó? Porque los que están en la cúpula, los que están algunos, ¿verdad? De ellos, en aquel tiempo, ¿verdad? Del Partido Nacional, no aceptaron. Entonces llevaron a Zelaya para otro país, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, donde les gustó el ALBA, porque sabían que traía buenas ayudas para nosotros. Pero como no metimos lo bueno en nuestro país, ¿verdad? Ahí no puede haber un cristiano mandando. ¿Por qué? Porque también es peligroso, porque no es de la cúpula de ellos. Es necesario que tomen en cuenta eso. El ALBA era algo bueno. Yo soy campesino. Trajo tractores para arar nuestras tierras por una mitad tal vez de precio de lo que vale una hora de trabajo. Y mejor se lo llevaron, hicieron perdidos, los tractores se perdieron. El 30 de agosto es una fecha para evocar la memoria, la verdad y la justicia. Conoceremos las circunstancias que dieron lugar a que se rememore en un día las desapariciones forzadas, desde la propia realidad hondureña hasta la conciencia global de este hecho que nos afecta como población universal. Abogamos por un mundo donde cada individuo sea respetado y protegido. En diciembre de 1993, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre los desaparecidos desde 1980 hasta 1993, con el nombre Los hechos hablan por sí mismos. En este informe se compiló de forma cronológica una lista de casos de personas reportadas como desaparecidas. El informe puso al descubierto la práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, la detención indebida y la ausencia de debidos procesos. Por tal razón, se presentaron una serie de recomendaciones, entre ellas el de buscar la verdad como base para la reconciliación de la sociedad y la creación de una comisión de investigación. La lucha persistente de los organismos defensores, particularmente Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras. El informe presentado y la incansable lucha de las familias hizo posible la promulgación del Decreto Legislativo 284-2002 para que el 30 de agosto fuese declarado como el Día Nacional del Detenido Desaparecido. Posteriormente, Honduras ratifica la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada en abril de 2005. Dichas luchas habían logrado también que el país firmara la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas el 6 de febrero de 2007 y fuera ratificada el 1 de abril de 2008 bajo el gobierno del Poder Ciudadano presidido por José Manuel Zelaya Rosales. El 26 de abril de 2007, el Estado de Honduras fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por COFADE, referente a violaciones de derechos humanos durante el periodo de 1980 a 1993. Luego de un minucioso análisis y valoración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó resolver el caso mediante un proceso de solución amistosa,
tomando como base la Convención Americana de Derechos Humanos, otras regulaciones y el derecho interno, lo que evitó la condena del Estado. En ese contexto que el gobierno del Poder Ciudadano, presidido por José Manuel Zelaya Rosales, como parte de la medida de solución amistosa, dicta el 10 de diciembre de 2008 el Decreto Ejecutivo 028-2008, que crea el Programa Nacional de Reparación adscrito a la Presidencia, conocido como Plan Integral de Reparación a las Víctimas, asimismo, la Comisión Nacional para observar su ejecución, todo con el objetivo de reconocer, reivindicar y reparar a las víctimas y sus familias por la violación de los derechos humanos desde la década de 1980. El decreto y lo actuado quedó suspendido por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. La ONU, en virtud de su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, aprobó el 23 de diciembre de 2010 ampliar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esto también fue un logro de las luchas de las organizaciones familiares como la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidas, de la que Honduras forma parte. Es importante destacar que el Plan para la Refundación de la presidenta Xiomara Castro también reconoce el derecho de las víctimas a conocer la verdad. Por ello es que el 24 de marzo de 2022 se dictó el Decreto Legislativo 22-2022, donde se reconoce el Día Nacional por la Verdad, la Memoria y la Justicia. Asimismo, con la creación Decreto Ejecutivo 013-2023, conocido como Programa de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, viabiliza el compromiso del gobierno con las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en contextos de regímenes represivos en Honduras. Todavía hay mucho que hacer para que nunca más se repitan estos hechos y se haga justicia. Por lo pronto, el gobierno solidario avanza con paso firme, junto a las organizaciones sociales en la construcción de políticas públicas para el reconocimiento y la reparación a las víctimas y sus familias. Es prohibido olvidar, somos resistencia. En la conmemoración de las desapariciones forzadas, preguntamos a la ciudadanía, ¿qué sabe sobre los detenidos y desaparecidos en la década de los 80? Bueno, es un tema realmente un poco complicado porque hasta la vez pues todavía existen algunos personajes que no fueron encontrados, que se mantienen todavía, podríamos decir, los ejecutores de estas personas en el anonimato y que no han pagado por todos estos crímenes de lesa humanidad, como se le puede llamar. La década de los 80 fue una etapa bien complicada por el hecho de que fueron perseguidos hasta estudiantes, desaparecidos estudiantes, tanto del nivel universitario como del nivel escolar y de secundaria. Entonces, claro, no lo podían ver a un muchacho, a un estudiante con un libro de XY, ¿verdad? Podríamos llamarle, vaya, por ejemplo, el Pulitzer de Carlos Marx, ¿verdad? O otro tipo de literatura, porque ya prácticamente era desaparecido. Eso viene un recordatorio cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mandó a quemar toda la literatura existente para que el pueblo quedara prácticamente sin conocimiento. Esa es una de las partes que seguimos todavía añorando, dónde están los desaparecidos. Son muchos que todavía siguen a la espera que sus padres, hermanos, tíos, abuelos, esperando dónde están. Fue una época oscura para el país, Honduras. Fue la persecución de estudiantes. En esa época desaparecieron a muchos estudiantes. En ese tiempo mandaban a las armadas y eran los que mandaban a matar a todos los que no les parecía, los mandaban a matar. En este espacio queremos recordar y honrar a todas las personas que fueron víctimas de desaparición forzada bajo la doctrina de la Seguridad Nacional durante los meses de agosto, desde 1980 hasta 1992. Es un deber moral mantener viva la memoria de quienes han sido apartados injustamente de sus familias y comunidades, y cuyas vidas fueron marcadas por el dolor y la incertidumbre. Recordemos que detrás de cada nombre hay una historia, una vida y un amor que siempre es buscada y deseada.
hechos nos recuerdan la importancia de la memoria, la verdad y la justicia en la lucha por los derechos humanos y la construcción de sociedades más justas y democráticas. La voz más autorizada es la de las víctimas. Apreciemos la memoria de quienes lucharon por la justicia y construiremos nuestra búsqueda por la verdad para construir un futuro mejor. Gracias por unirse a este programa de Memoria, Verdad y Justicia. Sigamos aprendiendo de la historia para construir un mundo más humano y solidario. Se despide Madeline Scott. Hasta pronto.